Espinosa. Gracias, señor presidente, honorable la sala. Por su intermedio, saludar a los trabajadores representados en la Federación de Trabajadores del Cobre a través de su presidente, don Raimundo Espinosa, y los dirigentes que lo acompañan. Hoy día estamos, sin lugar a dudas, ante un día particularmente relevante. Es primera vez, y no hay precedente en el registro en la historia constitucional e institucional de nuestro país, que un gobierno haga una apuesta en términos de inyectar recursos de tanta envergadura, de tanta importancia como el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Son 4.000 millones de dólares que le van a permitir a Codelco desarrollar sus proyectos estructurales que forman parte de su plan de negocios y desarrollo. El hecho de que el gobierno de la presidenta Bachelet haya tomado la decisión política de inyectar estos recursos tiene un doble significado. Por un lado, hacer una apuesta de confianza respecto de mantener la estructura de propiedad estatal de Codelco, permitiéndole seguir siendo una empresa competitiva y de primer orden dentro del mercado internacional del cobre. Y un segundo elemento, una segunda derivada, tiene relación con una muestra inequívoca de confianza hacia los trabajadores de Codelco, hacia los supervisores, los técnicos, los trabajadores de las distintas divisiones que componen la Corporación del Cobre. Porque esta inyección de recursos no es gratuita, tiene que tener un correlato en los resultados económicos y financieros año a año. Y en la medida en que se esté respondiendo a esta confianza, indudablemente que se va a completar una capitalización que le va a permitir a Codelco desarrollar sus proyectos que están incorporados dentro del PND del año 2014. Sin embargo, señor presidente y honorables colegas, en el desarrollo de la comisión investigadora de Codelco, una de las conclusiones más relevantes a las cuales arribó dicha comisión es justamente el confeccionar un comité de inversiones y capitalización que le permita de forma razonable a Codelco desarrollar sus planes de inversión, sus proyectos estructurales, y no estar sometida a la discrecionalidad de los ministros de Hacienda de los gobiernos de turno. No existen precedentes en la industria minera de empresas que no puedan capitalizar sus utilidades en el desarrollo de la misma empresa. Es una cuestión realmente insólita. Y así y todo, Codelco aún mantiene un rango de privilegio dentro de lo que es el mercado minero a nivel mundial. Yo creo que este es un tema que ojalá en los próximos días o en los próximos meses podamos estar discutiéndolo también aquí en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Minería y Energía, tal como lo anticipaba mi colega Insulza, un comité de inversiones y capitalización de forma tal de que se racionalice lo que es la inversión de Codelco, sacando parte de sus utilidades en el desarrollo del mismo negocio. Un segundo aspecto que yo creo que también es conveniente poner en discusión hoy día, a propósito de esta capitalización, es la ley reservada del cobre. Nosotros por años hemos escuchado por distintos gobiernos de que esa ley reservada del cobre, que destina el 10% de las ventas del cobre hacia las Fuerzas Armadas por parte de Codelco, aún está en estado de reflexión y discusión. Yo creo que es el momento también de ver qué destino se le van a dar a esos recursos, porque francamente es hasta cierto punto impresentable o inaceptable que, por ejemplo, desde el año 2004 al año 2008, que coincidió con el superciclo del cobre, se destinaran al financiamiento de las Fuerzas Armadas más de 4.000 millones de dólares en promedio. Eso, indudablemente, que contrasta con las posibilidades de que una empresa del Estado pueda seguir desarrollándose. Creo que es el momento también de entrar en una discusión seria
y ojalá con un destino asegurado respecto del uso de esta ley reservada, o derogación de esta ley reservada al cobre y el uso de los recursos provenientes por esta denominación. Por último, señor presidente, quisiera hacer mención de un proyecto de ley que está a la espera del patrocinio del Ejecutivo y que establece un mecanismo de financiamiento para los distritos mineros a partir de la producción de recursos no renovables, en este caso del cobre, que es el proyecto de ley que crea un fondo permanente y acumulable donde parte de los impuestos que pagan las empresas, tanto públicas como privadas, que operan en las distintas regiones del país, vayan a constituir un fondo que les permita a estas regiones también beneficiarse de las bondades y de las ganancias, las utilidades que genera esta actividad económica y no solamente de las externalidades negativas. Es por eso que también, a propósito de la discusión donde estamos viendo de que se está vigorizando la principal empresa estatal del país, se está robusteciendo en términos de capital, también yo creo que es necesario hacer una reflexión respecto del rol que tiene Codelco y sus distintas divisiones en cada una de las regiones donde tiene labores extractivas. Y este proyecto de ley que, insisto, fue elaborado y firmado por un conjunto de parlamentarios que representamos distritos mineros, está a la espera de la firma o el patrocinio del Ejecutivo a fin de que podamos tener en el corto plazo disponible este fondo permanente y acumulable, que va a servir no solamente para enfrentar los problemas urgentes derivados de la contaminación, del agotamiento de los recursos hídricos, sino que también les va a permitir a comunas como Calama, como Tocopilla, como Antofagasta, como Mejillones, como Taltal, hacer una apuesta innovadora en materia de diversificación de su actividad productiva. El cobre es un recurso no renovable, por lo tanto, en algún momento de la historia esto se va a terminar, se acaba el ciclo del cobre y tenemos que ir pensando cómo darle sustentabilidad a aquellas comunas que históricamente han tenido una vocación productiva minera. Presidente, nada más que sentirme muy complacido de estar aquí participando de esta discusión, porque con esta inyección de recursos vamos a permitir, en primer lugar, mantener la estructura de propiedad estatal que hasta el año pasado estaba fuertemente debilitada, y en segundo lugar vamos a tener la posibilidad de poner en marcha, iniciar todo lo que es el financiamiento de los proyectos y planes estructurales que le van a permitir a Codelco seguir siendo una empresa de categoría mundial. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Muy agradecido, señor diputado. Le ofrezco la palabra al honorable señor diputado